qué maravilloso, se había perdido y es hallado. Vemos entonces las razones teológicas por las cuales Jesucristo vino a la tierra. Vemos las razones teológicas explicadas con parábolas y ejemplos sencillos para que tú y yo comprendamos la bondad, la misericordia. ¿Vino para qué? Para revelarnos el Padre. Vino para morir por el pecado. Vino para darle a la humanidad un ejemplo a seguir. Seguir sus pisadas. Razón tenía Pablo en Gálatas 2:20. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Él dice que para Él esa fue la razón por la cual Dios se hizo carne, se hizo humano. Bendita mujer María. Bendita mujer María. Que el Dios Todopoderoso fue a su vientre, al vientre de esa mujer. Bendita esa mujer. Dios escogió este instrumento. Qué maravillosa mujer. Pero no por eso vamos a idolatrar a María, porque nos vamos a encontrar con ella cuando nosotros vayamos a su presencia. Nos vamos a encontrar con esta bendita mujer, porque el Espíritu Santo la eligió a ella. Cuando los ángeles le dijeron a José, saca el niño ya a María, porque Herodes lo va a querer matar. Sácalo. Pero entonces vemos para qué. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de la venida de Jesucristo? Para revelar al Padre. Porque recuerden que en Juan 14 dice, mi Padre y yo somos uno. Y todo lo que yo pido al Padre, Él lo hace. Porque mi Padre y yo somos uno solo. Pero todo lo que yo hago, lo hago para glorificar al Padre. Porque el Padre se glorifica en mí. Porque el Padre toma de lo que es mío y yo tomo de lo que es el Padre. Y los dos somos uno solo. Parece un trabalenguas. En Juan 14, así lo dice. Mi Padre y yo uno somos. Uno solo somos, mi Padre y yo. Entonces, vino para revelarnos al Padre. Oh, le decía a Nicodemo, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero era un doctor en la ley que iba a la medianoche de Jesucristo, iba cubierto, me imagino que iba así para que no lo conocieran, porque Nicodemo era un doctor inquieto, le gustaba cómo hablaba Jesucristo, y él quería escucharlo, y a él le gustaba, y le decía, maestro, ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? O tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Pero ¿cómo es eso de nacer del Espíritu? Él no entendía ese lenguaje porque él no tenía el Espíritu de Dios en su corazón, porque él no tenía el discernimiento de quién era Dios, porque él pensaba, oh, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Imposible. Para el hombre es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Porque nacer del Espíritu es nacer del corazón. Es nacer del Espíritu en Él. Porque cuando llegamos a Él, dice que Él viene a morar en nosotros. Y ya usted no es la misma persona. Cuando usted recibe al Señor, hay gozo en los cielos. Hay fiesta, los ángeles hacen fiesta. Pero sucede algo sobrenatural. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 6 que tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Es increíble saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y para darnos a conocer de qué forma tú y yo tenemos que buscar. Veamos. En este concepto, en este contexto, se enfatiza el tema redentor. Ambas verdades, que es buscar y salvar. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar. Como nos declara en la siguiente cita de Ezequiel 34:16. Vino a buscar al que estaba perdido, a fortalecer al débil. Y vino a hacer justicia también con la engordada. Quiere decir con las personas que hacen injusticias. Pero vamos a ver el concepto teológico del juicio eterno. Porque esta es la misión. Es de lo que nos está hablando cuando nos habla en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para traer vida y dar rescate por muchos. Esta es una palabra fiel que tú y yo, que hemos recibido ahora que conocemos a Cristo, tú y yo tenemos que tener ese conocimiento. 1 de Timoteo 1:15 nos lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida. Es una palabra digna y fiel que tú y yo hemos recibido. ¿Por qué? Para saber que el Hijo del Hombre tiene potestad. Lucas 5:24 les decía a los fariseos para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Le dijo aquel al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Al igual nos dejó descrito y comprobado la misión de los 12. Cuando nos habla de la misión de los 12 es porque Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, a salvar lo que estaba perdido, a rescatar lo que ha sido destruido, para que tú y yo comprendamos, como dice en Mateo 10:28. Lea lo que dice Mateo 10:28. Ese es el misterio.
No temáis a los que matan al cuerpo, porque el alma no pueden matar, sino temed más bien a aquel que destruye el alma y destruye el cuerpo en el infierno. Porque Satanás viene a robar la vida de las personas, a robarle el conocimiento, a robarle la enseñanza, a robarle lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero dice San Juan 10:10 que Él vino para dar vida y vida en abundancia. La razón importante es saber y conocer quién es Él. ¿Quién es Él? Mateo 10:42. Vean que nos dice Mateo 10. Porque no se obtuvo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, o de cierto o cierto os digo, desde que no perderá su recompensa. Las razones de la venida del Señor, de que Dios es auténtico y que Él te enseña de qué forma tú y yo caminamos. Mire, Lucas 15:8 dice, le dijo a esta mujer que había perdido una dracma, no enciende una lámpara. Cuando perdió la dracma, enciende una lámpara para encontrar la que se le había perdido. Ahora, si nosotros sabemos que en el caminar del Señor tenemos que morir a muchas cosas, porque ciertamente la enseñanza es, ¿cuál es el motivo? Jesucristo, sus motivos y sus razones de su venida. ¿Cuál es el motivo? Veamos Mateo 10:39. El que haya su vida, dice, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la convicción y la seguridad de que Él está en nosotros y de que Jesucristo, el Dios, el soberano, comprendemos que de igual forma cuando Él obtuvo los peligros que obtuvo desde que Él era niño, los mismos peligros vamos a obtener tú y yo. Vamos a tener peligros de muertes, peligros de ataque, los peligros de pruebas, los peligros que viene a atacar el enemigo a nuestra vida. Es porque de esa misma forma fue atacado. Mateo 2:13 lo dice. Y dice, después que partieron ellos, el ángel se le apareció a José y le dijo, levántate José, sal con el niño, porque Herodes lo va a matar, lo quiere matar. Los principales y los sacerdotes fueron los que hicieron esto. Los principales y los sacerdotes eran los doctores de la ley. Pero más sin embargo, él siempre venía recriminándoles que la sabiduría humana no era la que les iba a salvar. Eso lo podemos ver 1 Corintios 1:19. 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La sabiduría humana no puede comprender, la sabiduría humana no puede discernir que todo lo que Dios hacía, porque a Él todos se le iban encima. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, todos los fariseos y los escribas trataban de buscarle una excusa para condenarlo en el día de reposo. Y en cualquier momento buscaban de que Él hablara para atacarlo. Pero más sin embargo, Él les dejaba bien descrito. Mateo 26:52. Le dijo a Pedro, el que a espada, le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. Estaba dándoles la enseñanza, mas sin embargo ellos no podían comprender. Jesucristo les estuvo dando la enseñanza, por eso dice que vino a dar a conocer al Padre, a rescatar del pecado y a enseñarnos de qué forma íbamos a vivir. Porque agrediendo a una persona no es la forma, no es la venganza. Y Él en cada momento estaba trayéndoles, en cada momento les estaba instruyendo, en cada momento les estaba enseñando, pero ellos no podían entenderlo, porque la sabiduría del hombre es vana, porque la sabiduría del hombre tiene razonamientos limitados. Pero a Él le describe en 1 Corintios 1:19 que la sabiduría del hombre no es la que da la vida eterna. En 1 Corintios 10, del 9 y el 10, les dice, no tentemos al Señor como también algunos lo tentaron y perecieron. Las serpientes los acabaron porque empezaron a tentarlo. ¿Cuántos hay de nosotros? Los discípulos en cierto momento estuvieron en tremenda aflicción. Ellos estaban creyendo que iban a perder sus vidas cuando le decían al Señor, mira, ¿no ves que perecemos? Perecemos. Porque si el dador de la vida estaba con ellos allí en la barca,
Y todavía le dice, ¿no ves que perecemos? Por eso dice, no tienten al Señor tu Dios, ni murmuréis contra Él. No podemos murmurar de que las situaciones que estamos atravesando no se realizan como nosotros queremos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él, con su caminar y con el desarrollo, les iba enseñando con las parábolas, con su ejemplo. Guarda la espada, dice, porque el que a hierro mata, el que a hierro ataca, a hierro morirá también. Guarda tu espada. Y en este momento le dice, no tienten al Señor, no murmuren contra Él, porque había murmuración en el corazón de ellos. Entonces, usted y yo tenemos que saber cuál es el propósito, que no podemos perder la visión, no podemos perder nosotros de qué momento Dios se agrada de nuestras vidas. Porque de qué forma es que Dios se agrada de nuestras vidas cuando tú y yo le servimos con el corazón íntegro, con un corazón despojado, cuando le damos el tiempo, lo que Dios merece de nuestras vidas, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Hubo cierto momento que en Betania, nuestro Señor Jesucristo se le derramó un bote de aceite, pero los discípulos estaban enojados. Qué pérdida, qué barbaridad, ¿cómo es posible que está desperdiciando una botella de nardo carísima? Porque era carísima. Pero ellos no estaban preocupados, porque dijo, se hubiese vendido a gran precio y hubiéramos ayudado a muchos pobres. Pero como el Señor todo lo conoce, Él conoció la intención que tenían esos hombres en el corazón. Pero más sin embargo, María fue a ungirle, y esa es la forma como tú y yo llevamos ese aroma. Nuestro servicio huele a adoración. Esa fue la adoración de esta mujer. Esta mujer se acercó a adorar a Dios. Inmediatamente se llenó el lugar donde todos estaban con un aroma sabroso, porque huele delicioso. Pero los que son ávaros, los que no conocen a Dios, los que no conocen cuáles son las razones y los motivos del ejemplo, les dijo, ¿y ustedes por qué murmuran en sus corazones? Ustedes siempre van a atender aquí a los pobres, pero a mí no siempre me van a tener. Les estaba hablando de su partida. Prontamente iba a partir de ese lugar, pero sin embargo no les había hablado de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo nos dirige y nos habla, nos da discernimiento, nos ayuda en nuestro caminar. Es la lámpara que Dios ha dejado en nuestras vidas. Me voy, pero no los dejaré solos. Pero en ese momento esta mujer estaba adorándolo a Él. Lo ungió de cabeza a pie y con sus cabellos lo acarició, lo adoró. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Reconocemos la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo como Dios en nuestras vidas. Lo reconocemos de esa manera. Adoramos al Dios Todopoderoso y derramamos nuestras lágrimas cuando hay necesidades, cuando tenemos situaciones, cuando hay agradecimiento. En esta mujer había agradecimiento, por eso ella derramó la adoración en este hombre, en Jesucristo. Pero estos hombres, los discípulos, en su corazón estaban avarientos, y dijo, cuánto dinero se ha desperdiciado con esa botella de nardo que esta mujer le echó. Pero Él, que lo conoce todo, les dijo, a los pobres siempre los tendrán, siempre tendrán a los pobres, mas a mí no siempre me tendrán. Veamos Juan 6:27, por favor. Prepara estas citas. Juan 6:27. Dice San Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida. ¿Qué lo dice? ¿Qué trae esa comida? Esa comida trae vida eterna. ¿Y quién nos da esa vida eterna? El Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? A este señaló Dios. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su voluntad, ser obedientes, caminar como nos habla en la cita inicial que tuvimos, cuando nos habla en el versículo 75 de Lucas 1, que nos ha librado del enemigo para que sirvamos en santidad y en justicia. Trabajando para la comida que perece, sino para la comida que nos dará vida eterna. ¿Y cuál es esa comida que nos trae vida eterna? Si no es Jesucristo, el Hijo del Hombre. A Jesucristo le llaman el Hijo del Hombre porque Él se hizo hombre como tú y como yo. Esa es una de las razones. Él se hizo hombre. Esta razón la tenemos que comprender nosotros, para que tú y yo trabajemos no por la comida que perece, porque todo lo que nosotros comemos, eso va a la letrina, pero lo que viene del corazón, eso es lo que te da vida eterna, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Por eso decía Él,
cuando se molestaba con los fariseos, porque le decía, pero ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque ellos tienen tantos preceptos, ellos tienen tantas ordenanzas, pero son ordenanzas y dogmas de los hombres. Pero ¿por qué tus discípulos hacen esto? Es que todo lo que va a tu boca va a ir a dar a la letrina, le dice Jesucristo. Pero todo lo que sale de la boca, lo que entra va a la letrina, y lo que sale de la boca, eso es lo que te llevará a la vida eterna, porque ese es un don, ese es un fruto del Espíritu Santo, y tú te vas a dar a conocer de quién eres y de qué lado estás. Si eres un esclavo del pecado, o eres libre para alabar a Dios. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos, decían los fariseos. Mentiroso, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos, porque somos padres de Abraham. Entonces, por eso Jesucristo, por eso se enojaban. Los fariseos se enojaban con Jesucristo, porque le decía, si fueras tu padre de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero tú hablas como que si conociste a Abraham. Sí, porque yo soy antes que Abraham. Y más querían matarlo, lo apedreaban. Pero no tienes ni llegas a los 50 años y estás diciendo que conociste a Abraham. No, es que demonios tienes. Porque ellos no pudieron conocerlo, ellos no pudieron ver quién era Jesucristo. Claro, la palabra, el tema es este: conocer Jesucristo, el motivo y las razones por las cuales Él vino. Estos son los motivos y las razones. Pero si vemos el otro lado de la moneda, Dios así lo permitió. Dios endureció el corazón de los judíos para que tú y yo entráramos. Pero ellos van a ser salvos. Los judíos van a ser salvos, porque por ellos, desde nosotros, tenemos salvación. Él desgajó al pámpano, al olivo real, lo arrancó de raíz y a nosotros nos injertó. Nosotros somos olivos silvestres, no reales. Viendo la otra parte de la moneda, la otra parte de la enseñanza, conociendo quién es Dios, conociendo el inescrutable sabiduría, ciencia, poder de Dios. Todo el capítulo 13 de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, lo dejan saber bien en claro. Que la sabiduría de Dios es inexplicable. La sabiduría de Dios es inescrutable. Pero dice, trabajen por la comida que les va a dar vida eterna. La comida que va a dar vida eterna. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Estamos mirando a los hombres? Si estamos mirando a los hombres, estamos perdidos. Porque dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque Él pagó el precio para que tú y yo nos gocemos, para que tú y yo conozcamos. Así como dice en 1 de Pedro 3:6, así como Sara le decía mi Señor, le decía mi Señor Abraham. 1 de Pedro 3:6. Así como Sara le decía mi Señor, de la cual vosotros, dice, nosotros somos hijos. Y si hacéis tú también el bien sin temer ninguna amenaza. Ella estaba segura quién era su Señor. Tú y yo estamos seguros de poderle decirle mi Señor. Sabemos que la destrucción física del hombre no podemos nosotros temerle, porque Él dice, temer al que destruye no solamente lo físico, sino que tu alma la lleva al infierno. Veamos Romanos 2:12, por favor. Romanos 2:12, veamos lo que dice. Todo lo que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo así? ¿Y quién es la ley? La ley es Jesucristo. La ley es Jesucristo. Esta es la confusión de muchos seres humanos que ellos no pueden comprender que moralmente están destruidos, moralmente están muertos, moralmente están perdidos. Pero esta es la gran confusión de la humanidad. La humanidad no puede comprender. La humanidad no puede comprender que la destrucción del cuerpo físico es si tu caminar no es de acuerdo a las pisadas de Jesucristo. Y si no son de acuerdo a las pisadas de Jesucristo es porque no le hemos conocido, porque no le conocimos, porque solamente tenemos una teoría y solamente sabemos, le conocemos como una historia o como una anécdota o como, oh no, Jesucristo fue un buen hombre o fue un buen profeta, como muchos hablan de que Jesucristo solamente fue un buen profeta. Pero tú y yo sabemos que Dios es Jesús. Él se hizo hombre y vino a la tierra. Mateo 2:13 nos habla lo que leímos anteriormente en Lucas. Cuando el ángel fue donde José y le dijo, sal, levántate, vete con el niño, saca a la madre, llévate a María, llévatela,
porque Herodes buscará para matarlo. Y ahora lo que dice Romanos 2:12, el que con ley, dice, todos los que sin ley han pecado perecerán. Dice, sin la misma ley perecerán, pero perecerán no para vida eterna. Y los que con la ley están bajo la ley perecen, bajo la ley serán juzgados. ¿Y quién es la ley? La ley es Jesucristo. Porque un día nuestro caminar, nuestros pasos que damos aquí en la tierra, un día van a ser calificados delante de Él. Un día estaremos en el trono blanco. Nuestro caminar tiene que ser en santidad. Nuestras vidas, cuando una persona no camina su vida consagrada al Señor, es porque no conoce quién es Dios. Es porque no conoce quién es Dios en su vida, porque Dios es amor, pero dice que también que Él es fuego consumidor. Porque dice que Dios, Él está cada día esperando que el hombre reconozca quién es Él en nuestras vidas. Que nosotros seguirle sus pisadas es hacer justicia, misericordia y juicio. ¿Cómo lo vamos a conocer? Simplemente conociendo la ley, conociendo su palabra. Muchas personas que no conocieron cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son, qué es lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada, pues morirá así, sin conocer la ley. Pero el que muere conociendo la ley, con la ley, por la ley va a ser juzgado. Esas son las razones por las que Jesucristo vino, para dejarnos saber a nosotros que el día que tú y yo partamos de esta tierra, vamos a ir a su presencia, a gozarnos en su presencia. Porque Él mismo nos ha enseñado que en la agonía y en las situaciones, en el caminar de nuestras vidas, tendremos situaciones, tendremos tropiezos y tendremos que el enemigo está acechando para que tú y yo, para que la persona que conoce a Dios, que está en el camino de Dios, se deslice en cierto modo, se deslice y se aparte y quite su mirada del Señor. Porque Él dice que en santidad, la consagración y hacer las cosas en obediencia, eso es lo mejor. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice que Él quiere que nosotros, que podamos comprender, salir de la confusión, que todos los hombres se consideren moralmente destruidos cuando no conocen la palabra, cuando no conocen la ley, el propósito es hacerle llegar que hay uno que trae la respuesta para nuestras vidas, la respuesta para las situaciones, la respuesta de saber que Él es la razón para que tú y yo nos fortalezcamos cada día y conozcamos que Él es juez, que Él es abogado, que Él es el Padre, que Él es la compañía y que Él es todo en nuestras vidas, no deslizando, no permitiendo, si le conocemos a Él, no permitiendo que nuestros pies se vayan a resbalar, porque Dios es amor y es fuego consumidor. Ahora, la respuesta del Señor es tan fácil y tan clara. Hay un capítulo, Mateo 25, todo el capítulo de Mateo 25, mire, el 46, le voy a leer lo que dice el 46, Mateo 25, 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando del juicio de las naciones, hermanos. El juicio de las naciones es tan difícil que una persona pueda comprenderlo, porque 1 Corintios 1:18 dice que para las personas que no conocen o no tienen contundencia y seguridad de quién es Dios, pues es locura. La cruz es locura. 1 Corintios 1:18, la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando tú y yo conocemos que en Él habita el poder, cuando conocemos que Él es el poderoso, cuando conocemos que Él es el que salva nuestras vidas, cuando conocemos que nos iremos a gozar un día. Ahora, vea ese versículo 46 del capítulo 25 de Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando del juicio de las naciones. En resumidas cuentas, la razón. Entonces vemos nosotros que su motivo y la razón más contundente es que tú y yo tenemos que conocer quién es Dios. Tú y yo tenemos que saber que un día iremos a juicio con el Señor. Mire lo que dice en Mateo 25, del juicio de las naciones. Reunirá todas las naciones y apartará el trigo y la cizaña. El rey dirá a la de su derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando él hizo a un lado las ovejas a un lado y los cabritos a otro lado, le dijo: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Ay, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo vimos que tú tenías hambre? Nunca vimos que tenías sed. Oh, pero ¿cuándo estuviste en la cárcel, Señor? ¿Pero de qué estás hablando? Los discípulos sorprendidos, porque les estaba hablando que cuando no se hace ninguna de esta bondad al más pequeño de su congénere, de su prójimo, dice: a mí tampoco lo has hecho. En resumido, Jesucristo fue amoroso, tierno, bondadoso. Cuando dio la palabra del conocimiento, en San Juan 6:63 le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le dijo: oh Señor, dura palabra es esta, pero ¿quién la va a recibir? Porque Él les estaba dando según palabra dura. El conocer la verdad a veces es duro, pero la palabra nos hace libres. San Juan 8:31 dice: la palabra nos hace libres. ¿Libre de qué? Libre de las ataduras, libre de los compromisos, libre del pecado, libre del oprobio, libre de la inmundicia, nos hace libre de la injusticia. Cuando Él habla de que a un lado, a la derecha pondrán las ovejitas y a la izquierda los cabritos, que va a separar el trigo y la cizaña lo va a separar y va a hacer manojos de la cizaña y la va a lanzar al fuego eterno, que el que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles no fue preparado para nosotros. Pero todo aquel que es desobediente a Jesucristo, esa es la razón por la cual Él se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre para enseñarnos a caminar, porque Él es la vida misma, porque Él es Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. No tenemos que ir a ninguna imagen, no tenemos que idolatrar a nadie, no tenemos que idolatrar la palabra de un hombre, no tenemos que seguir a ningún hombre para creer en Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, creer que Él, como dice Isaías 40:12, Él se despojó de su gloria, su corona real, la dejó, se humilló y vino a la tierra a convertirse para conocernos a nosotros y conocer nuestras debilidades, para saber que tú y yo, conocernos y saber darnos a nosotros la salida en el momento de la situación, porque la adversidad llega, así como a Él le llegó la adversidad en todo momento, desde que estaba en el vientre de María, así tú y yo tendremos la adversidad. Siempre tendremos la adversidad si verdaderamente buscamos a Dios con un corazón contrito y en santidad, hermanos. Porque si tú y yo caminamos con el Señor de la mano, agarrados, y no hay santidad, como los cabritos, seremos apartados al lado izquierdo. Caminar con Dios es algo serio, hermanos. Conocer a Dios es algo serio, es determinante, es una determinación firme, es una determinación cuando Dios dice: esto no tienes que hacerlo porque va en contra de mi voluntad, en contra de mi santidad, y si lo haces, estás perdido. Porque tú y yo, Él nos mostró que Él viene a morar en nuestras vidas. Él vino a morar a la tierra y nos dejó bien establecido que tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Pero como templo y morada del Espíritu Santo, tú y yo no podemos profanar el templo de Dios. El templo de Dios no son las cuatro paredes, somos tú y yo. Tú y yo somos el templo de Dios. Y el templo de Dios tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Con las pisadas que Él dio. En las Escrituras dice: en el conocimiento sabremos que Él es Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios, es la palabra. Y la palabra y el verbo se hizo carne, y esa carne es Jesucristo, y Él se hizo carne, dice, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? La palabra. Y esa palabra y ese verbo se hizo carne. ¿Y quién se hizo carne si no fue Jesucristo? Si conocemos que Jesucristo se hizo carne y que habitó entre los hombres y los dejó establecido, según como le habló y lo que leímos en esta enseñanza, a los fariseos y a los escribas, porque los fariseos creían en la resurrección, los escribas no creían, los saduceos no creían, porque ellos tenían conocimiento. Y ahora en esta temporada, en este tiempo, la iglesia solo conoce de letra a Dios. El Señor está cerca, hermanos. Si tú y yo no nos ponemos a cuenta caminar en la verdad que es Cristo Jesús,
estamos perdidos. El día que vayamos a su presencia, Él va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Maldito dice, la palabra es dura. Por eso los discípulos le decían: palabra dura estás dando. Y el Señor Jesucristo les dijo: oh, sí, parafraseando, ¿verdad? Les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Al final Él quedó solo. Jesucristo quedó solo. Solo las mujeres estaban llorándolo. Es increíble. Tú y yo podemos quedar solos. Tus hijos te pueden abandonar. Tu esposo, tu esposa te pueden abandonar. Te puede abandonar tu familia. Tus hijos un día se van. Pero recuerda que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, dice: ante todo Jehová te recogerá. Pero si conocemos y nos amparamos en la piedra angular que es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo la tierra, bajo el cielo, otro nombre que es Jesucristo. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Conocemos quién es Dios. Jesucristo es Dios. No podemos permitir que los dogmas de los hombres nos confundan, porque Él dice, el objetivo de Él, lo vimos en la enseñanza, Él se hizo hombre para dar a conocer al Padre en Él. Por eso dice en Juan 14, puede leerlo: el Padre y yo somos uno. Somos uno. Ya no son dos, no son tres, no son tres. Nosotros no adoramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es en el Padre y el Padre es en Dios y el Espíritu Santo es Dios. Él es uno solo. Y Él quiere que tú y yo conozcamos quién es Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios? ¿Quién pagó por ti? ¿Quién te lavó? ¿Quién te levantó? ¿Quién te rescató del lobo cenagoso? Dice que el que descendió es el mismo que también ascendió, Jesucristo mismo. El que descendió hasta las profundidades de la tierra, el que le fue a predicar, dice allá a los que estaban allí encerrados, que en un tiempo cuando Noé estuvo predicando más de 100 años y les decía: arrepiéntanse, que Dios viene, arrepiéntanse y sean salvos de esta perversa generación, no escucharon. Y cuando Él descendió a las profundidades de la tierra, les fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y ese que descendió es el mismo que también ascendió, Jesucristo, Dios. Algo que usted y yo tenemos que tener bien en claro: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? No podemos dejarnos confundir. Que Dios es el Padre, que Dios es Jehová. Jehová, Dios tiene muchos nombres: Jehová Nisi, Jehová Rafa. La enseñanza, el conocimiento nos describe a nosotros de acuerdo a la etapa y el tiempo. El Melquisedec, Jesús, el Melquisedec, el sacerdote, Él es Dios, recibió cantidades de nombres desde el Antiguo Testamento. Jehová, Cristo, Jehová Dios. Él es Dios, es Él el soberano, Él mismo nos habla en Isaías 40, me gustaría que lo leyera. Él nos habla de que dice que ni el río ni lo bastaría para apagar un fuego que Él podría hacer caer. Él es el Dios Todopoderoso. Él quiere que tú y yo conozcamos su grandeza, su poder. Si tú y yo dice que somos menos que la nada. ¿Y qué es la nada? La nada es nada. Somos como el polvo sobre una balanza. Usted ve el polvo y le hace, ya no está. Es para que entremos en temor reverente, no temor de miedo, porque el temor de miedo es el que inculca el hombre a los seres humanos. Muchos seres humanos están esclavizados por el temor a los hombres. Muchos hombres y mujeres esclavizan sus familias porque le tienen pavor, le tienen miedo. Pero el temor reverente a Dios es un temor de adoración, es un temor de alabanza. Oh, reconozco que tú eres el soberano Dios, el creador de los cielos y la tierra, Señor, que tú eres sublime, que tú eres eterno, que dice el estrado de tus pies es la tierra y que tú corres todo lo que es el cielo como una cortina. Es maravilloso. Es que el poder de Dios es inigualable, es inescrutable. Hebreos 1 dice que todo el capítulo 1 de Hebreos nos habla de quién es Jesucristo. Los ángeles y todas las potencias le alaban y le adoran al que vive y al que reina para siempre. Y cuando sabemos que Él es el que habita en nuestras vidas y Él es el que trajo la salvación de nuestra alma, sabremos cuidar esta salvación con temor y temblor. Temor y temblor es obedecer su palabra. Temor y temblor es caminar en santidad. Lo que Dios dice en su palabra tenemos que hacerlo, porque si no, dice, por esa misma palabra seréis juzgado. Leímos, el que conoce la ley, por la misma ley será juzgado el día que nos encontremos con Él. Leamos una última palabra, una última cita, Juan 3, 15 y 16. Y dice así:
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de Cristo tenemos vida eterna. A través del soberano Dios tenemos esa vida eterna. Preocupemos entonces de cultivar cada día y no desviarnos del camino de la perfección que es Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Usted no vea cómo está caminando la hermana o cómo está caminando el hermano, usted derechito, ¿ve? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Como le digo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nomás dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue derechito, viéndome a mí como el consumador de la fe, el que te guarda y que te prosperará siempre. No pongan la mirada en los hombres, porque los hombres fallan. Todos los hombres fallan. El único que no te va a fallar es Dios. No pongan la mirada en los hombres. Cada quien dará cuentas el día que tú tengas que presentarte delante del soberano Dios. Gracias, Padre. Dígale, cerremos nuestros ojos, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa.